Bien, entonces este curso se denomina Teoría del Pensamiento Contable y Administrativo, ¿sí? Es la primera materia que ustedes van a abordar en esta especialización, básicamente también del área de auditoría y contabilidad. ¿Y por qué? Porque es la base que les va a hacer a ustedes recordar, por supuesto, todos aquellos pensamientos filosóficos, epistemológicos, pero también del día a día y del manejo empírico que nosotros tenemos, ¿sí? Porque estamos relacionados en esta área con todos los procesos administrativos y contables. Entender también las similitudes que hay precisamente entre la administración y la contabilidad, pero también las diferencias, sobre todo en niveles jerárquicos, en niveles de funciones, descripciones de cargos y bueno, algunas otras variables que vamos a ir desarrollando a través del curso. Quedaría la cátedra, pues está compuesta de 4 módulos o unidades. En la primera vamos a hablar un poco sobre el lenguaje y construcción de ese conocimiento contable, que como les explicaba, la raíz del conocimiento contable pues parte desde un conocimiento contable empírico y un conocimiento contable científico, ¿ok? Todos los que estamos relacionados en esta área tenemos un conocimiento empírico. Bien, porque desde allí nace cuando nosotros dijimos, bueno, queremos orientarnos hacia esta área de la administración, la contaduría, nos llama la atención los números. Bueno, nos vamos entonces a ese conocimiento. A su vez, aquellas personas que poseen empresas que están en marcha o que trabajan independientemente en este rubro, pues tienen como tal ya lo que es un conocimiento empírico, porque si yo les pregunto cómo manejar una nómina, cómo trasladar, por ejemplo, un asiento, a lo mejor lo conocen. No han estudiado ni se han profesionalizado para ello, pero tienen cierto conocimiento, porque si no las empresas no marcharan, no llevaran sus procesos adecuadamente o a grosso modo. Entonces es allí donde parte ese conocimiento empírico, pero por supuesto necesita un conocimiento científico que le permita perfeccionar todos esos procesos que se van a llevar a cabo en una organización, sobre todo para cumplir con los requerimientos legales de cada país en materia tributaria y en materia contable. Bien, y de allí, por supuesto, que ustedes ya conocen que hay una serie de normas internacionales para llevar estos procesos contables y administrativos. Entonces, es allí donde tenemos que perfeccionar esos conocimientos que podamos tener. Pero el conocimiento contable como lenguaje, como construcción, nace desde la fundamentación empírica, ¿ok? Porque muchas personas que a lo mejor no tienen un nivel de estudio adecuado, conocen qué es un ingreso o cuánto ganan, ¿verdad? Porque para eso surge la necesidad. Entonces yo trabajo para generar unos ingresos, tengo ciertos gastos, pero a lo mejor no conozco cómo perfeccionar, cómo tener estrategias, cómo llevar a cabo el cumplimiento de metas y objetivos desde esta perspectiva. Entonces, en eso es que vamos a abarcar nuestra primera unidad, lenguaje y construcción del conocimiento contable. Bien, es bastante teórico, pero de allí surge algo muy importante que podemos ir visualizando acá sobre lo que es el concepto de empresa en marcha, ¿ok? O una organización en marcha. Esto tiene que ver básicamente con un principio financiero que le otorga valorización a las empresas, porque cuando nosotros valorizamos una empresa, que es la idea final, ¿verdad? Que podamos vender esas acciones, que se nos valoricen en el tiempo, entonces uno de los aspectos fundamentales que medimos en esa cuantificación de la valorización de las empresas es que la empresa sea en marcha o que se encuentre en marcha. Como su nombre lo dice, no es otra cosa, pues que esté funcionando, que abra sus puertas día a día. Con que una empresa abra sus puertas día a día, a pesar, por ejemplo, de la situación que estamos viviendo de pandemia, eso ya le genera valor, porque significa que el empresario es capaz de mantener lo que se conoce como el capital de trabajo. Y yo al tener ese capital de trabajo, recordemos que es la cantidad de dinero mínima que yo necesito para operar, para cubrir mis necesidades básicas. A lo mejor no estoy generando una rentabilidad, sino ganancias muy mínimas que me permiten simplemente subsistir o sobrevivir en el tiempo. ¿Pero por qué hago esto? Porque yo sé que si me mantengo en el tiempo y logro salir de las dificultades, pues es lógico que debe venir un nuevo proceso en el cual voy a aumentar mis niveles de rentabilidad, porque es allí donde las empresas empiezan a competir, quién con quién termina siendo o sigue siendo una empresa en marcha y quienes tienen que, pues, dar a la quiebra o cerrar las puertas de las organizaciones. Entonces, para que nosotros conozcamos un poco de historia de dónde nace esta empresa en marcha, pues nos dice que el supuesto de esa empresa en marcha, ¿ok? O como también se conoce como going concern, pero en inglés, es un principio de contabilidad
que se usa para preparar los estados financieros de una empresa, ¿ok? El Instituto Americano de Contadores Públicos lo define de cierta manera. Entonces veamos, dice, según la base contable de la empresa en funcionamiento, los estados financieros se preparan asumiendo que la entidad es una empresa en funcionamiento o en marcha, eso es lógico, y que continuará sus operaciones durante un periodo de tiempo razonable, ¿ok? Fíjense cómo esa filosofía de pensamiento que yo digo, perfecto, preparo mis estados financieros, pero estoy pensando en la proyección de al menos 5 años que esa empresa se debe mantener en el tiempo. Y una vez pasen esos 5 años, vuelvo y hago mi proyección a 5 años más. Esto, por supuesto, depende sobre todo del tipo de empresa. La tipología de empresa nos dice a nosotros si realmente vale la pena aplicar este supuesto en marcha a más años o a menos años. ¿Por qué? Porque hay empresas en lo cual estratégicamente la idea es que no perduren mucho en el tiempo, porque yo las valorizo a corto plazo, la vendo, la liquido y allí obtengo las verdaderas ganancias. ¿Ok? Eso a veces nosotros como consumidores y clientes no lo vemos, pero ahí es donde está el negocio. Muchos pensamos, ay, esta empresa cerró o se liquidó. A lo mejor decimos, no, es malo. No, a veces no termina siendo malo. Es una estrategia gerencial que aplican las organizaciones y que están muy conscientes de ella para generar mayores ganancias. ¿Ok? ¿Qué hacen luego con ese dinero generado? Bueno, vuelven y constituyen una nueva empresa, a lo mejor del mismo sector o ramo, vuelven y entonces es un ciclo, ¿ok? En el cual allí, en esa venta, es donde se genera realmente la verdadera rentabilidad de las organizaciones. Bien. Tenemos algunos ejemplos, pero lo más importante es que ustedes conozcan las condiciones de ese supuesto, ¿ok? Las condiciones que nos permiten a nosotros decir, bueno, veamos si realmente mi empresa está en marcha o no. Bien, ¿por qué? Financieramente lo podemos ver como que, primero, cuenta con fondos suficientes, ¿ok? Cuando hablamos de fondos suficientes, eso tiene que ver con la liquidez, que nosotros no tengamos problemas al corto plazo para subsanar todas esas deudas. Bien, porque si ya nosotros empezamos a presentar problemas de liquidez, repito, para ir asociándonos a los términos, ¿qué es la liquidez? Bueno, es la capacidad que tienen las organizaciones de cubrir sus deudas, pero en un corto plazo. Por ejemplo, sueldos y salarios, cumplir con proveedores. Si nosotros como empresa no tenemos esos fondos suficientes, ya allí estamos violando un supuesto de la empresa en marcha. Es posible o es muy seguro que si nos mantenemos en el tiempo bajo esas circunstancias, nuestra empresa dejará de estar en marcha. ¿Okay? Entonces, es allí donde tenemos que prender una alerta y tomar decisiones. ¿Cuáles son las decisiones o las decisiones más rápidas en función de problemas de liquidez? Préstamos bancarios. ¿Ok? Pero entonces es allí también donde viene un análisis en la cartera de esos préstamos de bancarios para nosotros realmente entender si es necesario el préstamo o a lo mejor es necesario simplemente cerrar la empresa. Porque tomar un préstamo también tiene sus riesgos, ¿ok? Entonces hay que estar pues muy consciente de eso. El segundo supuesto es que sea rentable. Es decir, cuando nosotros constituimos una empresa hoy, ¿verdad? Nosotros no podemos asumir que esa empresa ya es rentable, porque recordemos que hay que dar un periodo de estabilización para que la empresa comience a generar su propio flujo de caja. Bien, entonces, para que una empresa esté en marcha, y si me piden que sea rentable, significa que realmente yo para tener ese margen de decir, sí, mire, realmente mi empresa va a estar en marcha, es más o menos después del primer año, ¿ok? Donde la empresa empieza a estabilizarse según el ciclo de vida de las organizaciones. Entonces yo tengo que tener en cuenta eso, ¿bien? Ojo, no significa que si no se me cumple todo esto, mi empresa no está en marcha. No, son simplemente algunos tips o enlaces que nos permiten a nosotros decir, mire, aquí hay un problema. Entonces, si ya esos problemas se acumulan, entonces allí sí es muy probable que tengamos que clausurar la organización. ¿Bien? Siguiente, conserva sus activos más importantes. ¿Por qué ocurre esto? Porque si ya nosotros como gerentes, como expertos en el área financiera y contable nos damos cuenta, ¿verdad? Que la empresa ha tenido que vender sus activos para cubrir sus obligaciones, entonces ahí hay un problema. Un problema ligado a ¿qué? Nuevamente a la liquidez. ¿Ok? Entonces, si yo al hacer mi estudio financiero en los estados me doy cuenta que los activos que ha tenido la empresa desde que inician más bien se han incrementado o se han mantenido en el tiempo, entonces eso es favorable para la organización desde los supuestos de una empresa en marcha. ¿Ok? Y por supuesto nos dice que eso nos permite pues seguir existiendo en los próximos años. ¿Ok? Aquí el autor lo deja generalizado, pero mi recomendación siempre es evaluarlo a 5 años. Recordemos que los proyectos de inversión se valoran
a 5 años, para nosotros poder tener al menos 5 puntos, construir gráficos, construir comparaciones, análisis que nos permitan predecir el comportamiento de ciertos indicadores financieros, ¿ok? Y económicos. Por ejemplo, tasa interna de retorno, por ejemplo, valor presente neto, entre otros. ¿Bien? Ahora veamos, condiciones del supuesto de la empresa que no está en marcha. Bien, entonces primero, si hay procedimientos judiciales, si la empresa tiene procesos de embargo, procesos de secuestro, entre otros procesos jurídicos que tengan que ver con el ámbito mercantil de la organización. Cambios en la ley. A veces las políticas macro, ¿ok? Desde la parte del Estado, del país, pues hacen que ciertas organizaciones tengan también que cerrar o clausurar por las nuevas regulaciones o cambios en esas leyes. Eso también no es un indicio de que digan, bueno, si se cambió esta ley, ¿qué puede proyectar eso en el tiempo? A lo mejor tenemos que cambiar, diversificar de producto o básicamente cerrar la organización y crear una nueva. Bien, esas son las alertas que nosotros como gerentes tenemos que tener en función de lo que ocurre en el día a día. Bien, que no es otra cosa que factores externos que no controlamos. ¿Ok? Esto nosotros no lo podemos controlar. Siguiente, las pérdidas de clientes clave. Todas las organizaciones manejan algo que se conoce como IPC, el índice de percepción del cliente. Ese índice de percepción del cliente se divide en dos. Un índice de percepción del cliente interno y otro externo. El interno son nuestros trabajadores, porque son nuestros clientes, es la razón de ser de esa organización. Permite que la empresa esté en marcha, pero también tenemos unos clientes externos, ¿ok? Que podemos ver básicamente como los consumidores, ya sean finales o simplemente clientes. Entonces, todas las organizaciones en sus entradas, al tener esos clientes, los clasifican o los deben clasificar en algunos clientes que pueden ser clave y otros que simplemente son rutinarios y otros a lo mejor que son eventuales. Entonces, si nosotros perdemos clientes clave, es decir, aquellos clientes que nos compran, que hay fidelidad y que a su vez hay cantidad o volumen de compra, entonces ya eso es un indicio de que empezaremos a perder rentabilidad. Y si empezamos a perder rentabilidad, fíjense que empezaríamos a violar este principio que teníamos aquí. ¿Okay? Entonces, es allí donde se justifica por qué la pérdida de clientes claves es negativo para la puesta en marcha. Problemas laborales, el mismo modo, estos problemas laborales pueden convertirse en procedimientos judiciales, ¿ok? Pero también estos problemas laborales tienen que ver con ese IPC interno, es decir, clima organizacional, ¿ok? Comportamiento organizacional. Entonces, si los trabajadores están insatisfechos o están no motivados, entonces eso también me genera problemáticas para mi organización en función de la empresa en marcha. Falta de seguro, ¿qué es? ¿Por qué? Bueno, esto realmente es una recomendación, porque no todas las organizaciones a lo mejor están aseguradas. Esto también dependerá de la legislación, ¿no? Porque hay legislaciones que obligan, dependiendo del tipo de objetivo que tenga la organización, pues que tienen que estar aseguradas. Eso es correcto. Pero, ¿qué permite el seguro? Bueno, realmente esta falta de seguro nos la indica es como obligar a minimizar los riesgos, ¿ok? Porque recordemos que si nosotros estamos asegurados, pues el riesgo lo va a correr la empresa aseguradora desde otra perspectiva. Entonces, si nosotros contamos con seguro, pues nuestros riesgos disminuyen un poco. Entonces, es allí a donde el autor se refiere a la falta de seguro. Sin embargo, desde mi perspectiva, tampoco es algo obligatorio, ¿ok? O que si llega a faltar, bueno, no va a dejar de ser una empresa en marcha, no. Simplemente sería una parte estratégica que si nosotros tenemos solidez, ¿ok? En función de liquidez, rentabilidad y bajos riesgos, pues podemos asumir este compromiso de adquirir un seguro porque nos va a garantizar disminuir riesgos, ¿bien? Y eso qué hace que nos mostremos mucho más sólidos financieramente ante las entidades bancarias y ante la sociedad. Y eso es muy favorable, ¿ok? Posteriormente, bueno, esto básicamente es en lo que debemos conversar bajo la primera unidad, que es lenguaje y construcción del conocimiento contable. ¿Alguna pregunta o duda hasta el momento? En mi parte... Miguel, una gentileza, ¿verdad? O sea, clarísimo el tema de cómo debemos identificar un negocio en marcha, las estrategias que podemos implementar y todo lo demás, pero como que todo está enfocado, para mi parecer, no solo una empresa o una organización grande. En el tema de una microempresa o de un negocio pequeño, ¿se aplicaría la misma lógica o cómo Sí. haríamos de asegurar un riesgo? Ajá, por ejemplo, en las empresas pequeñas yo creo que es mucho más sencillo el manejo, ¿ok? Y el control de estas variables de puesta en marcha. Porque fíjate que
Básicamente, cuando yo hablaba de que abrir una organización, abrir las puertas y trabajar día a día es una empresa en marcha, ese debería ser el verdadero supuesto de las microempresas. Porque, ¿qué pasa? Las microempresas, como no van a tener grandes cantidades, por supuesto, de gastos y costos, pues entonces el control de que haya cuenta, de que haya dinero o efectivo, fondos suficientes en esas microempresas es mucho más sencillo. Pero se cumple y se tiene que cumplir porque obviamente tiene que haber una relación de ingresos, gastos y costos. La tiene que haber. Entonces, tiene que contar con fondos suficientes. Tiene que ser rentable, por supuesto. ¿Ok? Ahora muy bien, que esto a lo mejor termine siendo empírico para las microempresas o empresas familiares, puede ser. ¿Ok? Puede ser. Porque hay, a lo mejor las empresas siguen en marcha implícitamente, porque el dueño, que es simplemente 3 personas son las que trabajan allí, bien, entonces no conoce, pero sabe que puede cubrir, que nunca se ha visto, como quien dice, asfixiado financieramente con sus deudas. Entonces, ahí él va bien. Rentable, a lo mejor él no conoce qué niveles de rentabilidad tiene, pero le da la base para poder cubrir sus necesidades. Eso es factible, bien. Activos más importantes, bueno, básicamente si es en esas microempresas lo mismo, cuentan con todo lo que es mobiliario, propiedad, planta y equipo, de lo que siempre han tenido, pues eso es positivo. Pero ¿qué es lo que yo veo más allá? Claro, que el problema nace en las microempresas porque desconocen mucho más estos factores. ¿Bien? Entonces, realmente en las microempresas ellos no saben pues, esta parte de rentabilidad de sus activos, no hay controles, sino más que todo se basan, ¿sí? en la parte contable, es un agente externo que les lleva su contabilidad, les presenta y más por cumplimiento y por obligación, ¿ok? Vamos a decir legal o jurídica, que porque realmente vean el beneficio que tienen de una empresa en marcha, ¿sí? Pero estas condiciones que tú ves aquí las puedes aplicar sea una microempresa o una macroempresa. Que sea más complejo para las grandes empresas, eso es cierto. En la segunda unidad vamos a hablar un poco sobre lo que es ya entonces la parte de la clasificación de este conocimiento contable. Bien, entonces si nosotros vemos conocimiento como primera base, lo que es el conocimiento contable natural, bien, es importante entender bajo este esquema. Bien, este esquema es muy importante, sencillo y les va a permitir a ustedes clarificar. Fíjense algo. Primero tenemos que ubicar la contabilidad como ciencia. Es cierto. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar el método científico. Todas las áreas que nacen como áreas, como ideas, ¿ok? Como parte de la epistemología social, económica, política, qué sé yo, dependiendo del área. Entonces, al conocer que realmente ya se aplica un método científico, decimos que ya pasa a ser ciencia. Entonces, cuando la contabilidad nace, su naturaleza pasa a ser científica, tenemos tipos de conocimiento que se van a arraigar a esa contabilidad. Tenemos, por supuesto, un conocimiento científico, ¿verdad? Ya más o menos les di una idea de en qué consiste. Tenemos un conocimiento natural, ¿ok? Y tenemos un conocimiento que ya es extracientífico. Entonces, en el conocimiento científico, como el nombre lo dice, su base fundamental, ¿verdad? Su génesis es la ciencia. Ahora, ¿desde dónde parte o desde qué ciencias? Pues se ayuda la contabilidad para fundamentar su sociedad. Bueno, primero las ciencias sociales y las ciencias económicas. Es decir, estas dos ciencias son la base fundamental de la génesis, que es la ciencia de la contabilidad. Todo lo que tenga que ver con las ciencias sociales y las ciencias económicas van a influir directa o indirectamente con el área contable. ¿Bien? Entonces, por supuesto, estas dos ciencias generan que les explicaba, la contabilidad, ¿verdad? La cual o en la cual se han desarrollado ciertas teorías, porque existen teorías contables, ¿verdad? Como por ejemplo la teoría del cargo y el abono, ¿bien? Pero también hay una gran cantidad de conocimiento que existe allí, que a veces puede ser probable o no probable. Son conocimientos que, además de estos que vimos aquí, podemos traérnoslos nuevamente para acá y decir, bueno, es que este conocimiento también yo puedo aplicar, conocimiento científico, como persona, irme profundizando y me profesionalizando, pero también conocimiento empírico que me ha dado la experiencia, que me ha dado la vida, en función de lo que yo he trabajado, de lo que he visto, de lo que han trabajado mis familiares, de lo que yo he escuchado. Entonces eso es conocimiento. Pero ¿cómo compruebo yo? ¿Cómo realmente debe ser el perfil de esta teoría contable y administrativa? Bueno, de todo ese conocimiento, pero a su vez de las teorías. Entonces yo me agarro del conocimiento, teorías, y entonces digo, muy bien, ¿hasta hoy qué ha ocurrido? Ha existido una evolución. Ha evolucionado porque vemos el periodo científico de la contabilidad y allí nace entonces el objeto de estudio de la contabilidad. Fíjense entonces
todo el gran recorrido que se tiene para nosotros ubicar primero la contabilidad como ciencia y decir, ¿cuál es la base entonces? Bueno, nace el objeto, nace el periodo que se basa de conocimientos, teorías. Hablamos realmente entonces del concepto de la contabilidad que se va a apoyar de las ciencias sociales y económicas para hacer una ciencia que tiene conocimiento científico, pero que también podemos apoyarnos del natural y del extracientífico. Bien, entonces veamos conocimiento científico para ir entendiendo muy puntual. Un conocimiento científico no es otra cosa que el producto de las operaciones o investigaciones públicas, ¿ok?, por estudiosos de la contaduría, ¿verdad? Un ejemplo, la teoría de la partida doble, como veíamos, por el Fray Luca Paciolo en 1494 con su obra La Suma. Fíjense, desde este año, y esa teoría aún se utiliza y aún está vigente. Tenemos un conocimiento contable de divulgación, entonces nos dice que es un conocimiento de carácter científico también, pero que es transmitido a través de uno o más investigadores, ¿ok? Es requisito que la persona o las personas que lo divulgan lo hagan a partir de una crítica razonada. Es decir, todas las investigaciones que se hacen, por ejemplo, a nivel doctoral, van aumentando este conocimiento contable de divulgación, porque precisamente las nuevas teorías, los nuevos aportes que se generan de los conocedores y expertos del área contable y administrativa son los que nos van a permitir entonces a nosotros ir llenando ese abanico de posibilidades. Porque veamos lo anterior, un conocimiento científico como tal puede partir desde 1400. Desde 800, fíjense que desde la filosofía hay filósofos que aún aplicamos y podemos datar desde antes de Cristo. Pero todo eso se ha ido mejorando, se ha ido perfeccionando, se sigue utilizando, se sigue comentando, razonando. Entonces es allí donde aparece este conocimiento contable de divulgación, porque precisamente nos permite a los expertos criticar desde el buen sentido de la palabra, ¿okay?, razonar, analizar, comparar, entre otras habilidades. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Vamos bien? Cualquier duda, pues me van indicando. ¿Ok? Veamos un poco la naturaleza del pensamiento. Antes de pasar, Doc, ¿sería tan amable de, en palabras cortas y con sus palabras, detallar el concepto de conocimiento contable, tal vez? Ajá, fíjate, ¿qué es el conocimiento? Para que lo entiendas bien, porque hay que ir partiendo, ¿sí? Para yo hablar de conocimiento contable, ¿yo qué puedo decir? Bueno, es un conjunto de teorías, ¿ok?, que pueden adquirirse de forma científica o conocimientos empíricos que me van a permitir a mí facilitar y organizar todos los requerimientos de información contable. Eso es lo que es el conocimiento contable, ¿ok? ¿Por qué involucro la parte empírica? Lo explicaba anteriormente, porque muchas personas tienen conocimiento contable, no es científico, pero lo tienen, pero me tengo que apoyar para que realmente sea un conocimiento contable, tengo que apoyarme de las teorías científicas y también de lo empírico, y eso me permite a mí ¿qué? Organizar, planificar, controlar todo el proceso que amerita lo que son los requerimientos contables. Bien. Entonces, eso es. Cuando, por ejemplo, tú hablas ingresos de una organización, ahí hay conocimiento contable. A lo mejor para una persona los ingresos son cierta manera, científicamente es otra. Complemento las dos, contrasto, analizo, critico, razono y entonces doy un verdadero concepto de qué es un ingreso. Y así por ponerte algún ejemplo. Bien. Entonces, naturaleza del pensamiento contable. Entonces, nos basamos en el método científico. Entonces, ya vemos que la contabilidad puede verse desde una perspectiva científica, como ciencia. Entonces, realmente, al hablar de que la contabilidad tiene un carácter social, pues aquí hay unos elementos que nos verifican que realmente hay un método científico. Porque cuando hablamos de método, pues precisamente debe haber una serie de pasos, un conjunto de relaciones, un conjunto de actividades que me permitan a mí realmente llevarme a esa parte de la ciencia. Entonces, la primera es la metodicidad, fíjense aquí. Entonces, ¿por qué sé yo que la contabilidad tiene metodicidad? Bueno, porque cuenta con una metodología para alcanzar sus objetivos, es básico. Y mucho más que esa metodología tiende a ser estándar, porque cuando queremos hacer un estado financiero, un contador no lo puede hacer de esta manera y el otro lo hace de otra manera. No, nos tenemos que normar, tenemos que tener un método para elaborar esos estados. Que unos sean más extensos que otros, perfecto, porque eso sí va a cambiar en función del plan de cuentas. Pero la metodología, los criterios y el formato tienen que ser universales. Y de eso precisamente se han dado cuenta cuando ya prácticamente todo está normalizado.
Pues tenemos las normas internacionales, ¿sí o no? Entonces, vamos a eso, ¿ok? Aplica un proceso contable y pues por supuesto maneja métodos específicos de trabajo, lo que les explicaba. Y aquí tenemos un pequeño esquema que nos habla de un ciclo contable, como por ejemplo, todas las organizaciones tienen ciclos contables. Bien, tienen aperturas, tienen movimientos y tiene que haber un cierre. Eso es básico. Entonces, eso es método también. Aquí se está aplicando un método. Entonces, es allí donde verificamos que existe metodicidad. Ahora vamos, también la contabilidad tiene racionalidad. ¿A qué significa esta racionalidad? Bueno, el conocimiento contable es racional, parte de abstracciones y hace juicios y formula razonamientos, básicamente. ¿Por qué hay abstracciones? Porque nosotros podemos opinar sobre un tema contable y nos imaginamos qué pudiese ocurrir. Tengo que abstraerme, ir más allá de esas decisiones que yo puedo obtener. ¿Por qué hace juicios? Bueno, básicamente de lo que yo me estoy imaginando al abstraerme, entonces digo, bueno, eso podrá ser bueno o podrá ser malo, emito juicios. Y con base a eso, ¿qué hago? Razono al final y digo, no, mira, realmente esta es la decisión acertada. ¿Ok? Entonces, parte de eso, me abstraigo, emito un juicio y básicamente hago el razonamiento para tomar una decisión. ¿Bien? Tiene que tener objetividad, básicamente. ¿Por qué? Porque nosotros, desde la perspectiva contable, no podemos decir, no, más o menos, ¿sí? Si me dicen, mira, vamos a estudiar el estado de resultados, yo no puedo decirle a la persona, mira, más o menos obtuviste utilidad o más o menos obtuviste pérdida. No, allí tengo que ser objetivo. O hay utilidad o hay pérdida. Después, o estamos generando rentabilidad o no lo estamos generando. Yo tengo que ser objetivo. No puedo creer lo que me parece en esa base de los estados financieros, en esa base del flujo de caja. No, puede ser que tenga flujo de caja o puede ser que no. Eso no nos sirve. Tengo que ser realmente objetivo. Entonces, por eso dice que debo buscar objetividad, ¿ok? Pero, bien, es importante cuantificar lo más exacto posible, porque fíjate aquí, al decir, dice, muchas veces no se puede cuantificar con exactitud, eso es perfecto, pero contablemente yo tengo que buscar la cuantificación con valores exactos. Ahora, cuando yo me voy a las finanzas, que es un área complementaria de la contabilidad, entonces es allí donde yo tengo otra visión y digo, ah, bueno, a lo mejor empiezo a generar esos juicios de valor sobre lo que dice la supuesta exactitud. Y yo empiezo a decir, fíjate, a lo mejor aquí hay utilidad, pero si yo aplico estos ratios financieros, me doy cuenta que no soy rentable. Eso puede ocurrir. Yo genero utilidad y no soy rentable. Bien, entonces eso me apoyo de qué? De otras áreas, como por ejemplo la parte financiera. Pero en la contabilidad nosotros tenemos que ser objetivos, buscar esa objetividad cuantificando con valores exactos. Bien, por eso fíjate que aquí desde la teoría nos dice, no siempre lo es y en muchos casos no se puede, pero tenemos que ir hacia allá, tenemos que buscar esa objetividad porque les repito, nosotros no podemos mostrar, ¿verdad? Un estado financiero y decir, no, bueno, básicamente tienen pérdida y se muestra una utilidad, eso no es el objetivo, ¿ok? O decir, no, realmente no sé si tienes pérdida o tienes utilidad, no sé cuáles son tus gastos, no sé, eso no sirve, eso no es ético, sobre todo, y segundo, pues no tiene profesionalismo en la aplicación de las herramientas contables, ¿bien? Hay generalidad, otro aspecto importante, nos dice, a pesar de que el conocimiento contable es universal, lógico, porque todo mundo, todo el planeta se mueve desde la perspectiva económica, y si hay una perspectiva económica, hay empresas, y si hay empresas, hay contabilidad. Entonces, es lógico que es universal, ¿bien? Nos dice, pues todos los recursos son susceptibles a reducirse a información financiera. Perfecto. Pero, ¿qué ocurre? Debido a que maneja diversos procedimientos para generar información financiera respondiendo a necesidades específicas del entorno social donde se aplica. ¿A qué se refiere? Nos dice aquí que no hay una generalidad. ¿Por qué? Porque aún existen, por ejemplo, les coloco el caso en nuestro país, a pesar de que hay normativa, de que les hablo tanto de las normas internacionales, aquí hay empresas que no aplican esos formatos y que no van orientadas al conocimiento de esas normas. Funcionan y cumplen perfecto, pero no están siendo o no se están adaptando a esa nueva normativa. Poco a poco imagino que en función del tiempo esos contadores tendrán que irse adaptando porque ya llegará un momento en que deberá ser obligatorio. ¿Ok? Entonces, hasta el momento nos habla de que no hay una generalidad en esos aspectos. Por ejemplo, Colombia, Ecuador, manejas otros criterios desde perspectiva a lo mejor jurídica contable para el manejo de esos aspectos en los estados financieros, pero a grosso modo todos van a buscar la misma finalidad.
Bien, esa es la misma finalidad, presentar la situación financiera y contable que tiene una organización, adaptada a la realidad. Esa es. Pero hay ciertos criterios a lo mejor que no, desde este momento, no son generales, a eso se refiere. Y desde allí también se puede observar cómo pues cambia, es lo mismo, por ejemplo, en el área del derecho, cómo cambia la legislación de un país a otro. Eso es. Todos buscan la misma finalidad, pero la legislación no es la misma. Entonces, a eso es que nos habla de que a pesar de que el conocimiento contable como conocimiento es general, es universal, pues ya al aplicarse la parte de la técnica tiende a no ser general. Bien. Lo que es la verificabilidad, entonces, nos dice también lo mismo. Aquí sí parte y por eso es que nace un área como es la auditoría. Como es la auditoría, porque la auditoría debe buscar esa verificabilidad en la contabilidad, pero nos dice que el conocimiento como conocimiento no siempre es verificable, ¿ok? Pues aplica criterios diferentes para evaluar esos fenómenos financieros. Nos dice, por ejemplo, determina cifras de 2 informes contables referentes a las mismas transacciones y eso va a discrepar. Eso tiende a ocurrir si nosotros le damos a 2 expertos, ¿verdad? Cierta información o la misma información financiera, a lo mejor obtengamos resultados distintos. A eso se va lo que es la verificabilidad, pero para eso nace la auditoría que me tiene que permitir entonces de revisar si ambos casos están en lo correcto o si realmente entonces se está alterando algún proceso y por eso no hay resultados muy similares, ¿ok? A eso se refiere más o menos este principio o este criterio de verificabilidad. Bien, entonces en función de esta verificabilidad es que nace, les repito, la auditoría. Bien, que son, ustedes en el transcurso de su carrera, de su programa, van a ver a una asignatura que se llama auditoría y allí van a profundizar, ¿ok? Pero más o menos para que sepan cómo nace la auditoría, bueno, tratando de buscar este principio de verificabilidad. Ahora vamos, para ir cerrando, más o menos, entender lo que es el paradigma de la ciencia contable, ¿ok? Esto lo vamos a profundizar en el siguiente encuentro, bien, pero quiero que se lleven una idea para que en el próximo encuentro que profundicemos, si tienen dudas, las aclaremos. Aquí vamos a hablar del paradigma de la ciencia contable, bien, primero pues entender qué es un paradigma, ya sabemos más o menos qué es la ciencia contable, entonces, ¿qué sería ese paradigma aplicado a una ciencia contable? Y conocer los diferentes paradigmas que aún se aplican, ¿ok? Y que esto sí podemos decir que es universal. Entonces, hay un paradigma que es el paradigma de la ganancia líquida y cuáles son sus enfoques. Vamos a hablar también de otro que es el de la utilidad de la información para la toma de decisiones. Esos son los paradigmas que vamos a estudiar, ¿ok? Referidos, por supuesto, a lo que es la ciencia contable. Y por último, estaremos viendo las diferentes teorías y enfoques que tiene este pensamiento administrativo. Esto ya va más relacionado al área administrativa, porque vamos a conocer, por ejemplo, la teoría clásica, ¿bien?, de 1916. Vamos a ver cómo esas teorías administrativas están complementadas unas con otras, la teoría clásica, la científica, la humanística, la del comportamiento, XY, neoclásica, estructuralista, burocrática, de los sistemas, matemática, contingencial. Fíjense que esta teoría de la contingencia muy pocos la han aplicado, ¿no? Desde la perspectiva social y económica, pero hace un año, por ejemplo, aproximadamente, que surge esta pandemia, esta teoría la tienen que haber aplicado implícitamente o explícitamente las organizaciones, porque de lo contrario no estarían en marcha como vimos en la primera unidad, ¿ok? Y ya vamos a ver por qué más o menos a qué se refiere esa teoría de la contingencia. Es una teoría nueva, bien, pero que muchos autores la critican porque pensaban que no se debía aplicar, porque ¿por qué deberíamos hablar de que hay contingencia o que hay emergencia en las organizaciones? Bueno, pero básicamente es por este tipo de factores externos que a veces no podemos, que generalmente no podemos controlar, pero que tenemos que estar preparados para cuando llegan. A eso se refiere más o menos esa teoría de la contingencia. Entonces, esta unidad, pues vamos a ir explicando más o menos cada una de las teorías, colocando ejemplos y analizando casos prácticos. Bien, entonces, bueno, repaso nuevamente las actividades en la primera unidad. Tenemos es un glosario, ¿ok? Mínimo de 25, máximo 50 términos, todo referido a lo que es la parte del lenguaje y la construcción de ese conocimiento contable. Básicamente es de todo lo que tenga que ver con la parte contable, términos, bien. Es importante colocar las fuentes, las referencias, porque recuerden que no podemos plagiar la información. Bien.
En la unidad 2 ya vamos a elaborar organizadores gráficos. Podemos hacer mapa mental, mapa conceptual. Podemos hacer, por ejemplo, cuadros comparativos, esquemas, qué sé yo, cualquier precisamente herramienta que nos permite organizar la información, pero de manera gráfica. A eso se refiere un organizador gráfico. Bien, ¿sobre qué? Sobre la clasificación del conocimiento, lo que vimos hoy. Para evaluar el paradigma de la ciencia, pues ya vamos a hacer un ensayo, donde precisamente ustedes van a indicar el paradigma de la ganancia líquida y el paradigma de la utilidad. Si se relacionan o no se relacionan, en qué consisten, eso es parte del ensayo que ustedes me van a presentar allí. Y por último, en cuanto a las teorías, pues sí necesito que hagamos un trabajo de aplicación. ¿A qué se refiere este trabajo de aplicación? Bueno, que ustedes van a buscar, imagino donde están trabajando, ¿verdad? Y entonces van a aplicar en esa institución lo que son las teorías y enfoques del pensamiento. Pero, ¿cómo lo van a hacer? Fíjense, primero, bueno, hacemos una pequeña introducción, después me van a describir esa empresa en donde ustedes van o están trabajando, o puede ser para un futuro emprendimiento, como nos dice aquí, es decir, una organización que ustedes quieran constituir. Me van a mostrar la estructura organizacional, ¿bien? ¿Con base a qué? A un organigrama, por supuesto. Después me van a decir cuál o cuáles teorías de la administración se están aplicando, ¿ok? Si es una empresa que ya está en marcha, o se aplicarán si voy a verlos en el futuro, ¿ok? Y por supuesto me indican cómo las van a aplicar. Bien, hacemos las conclusiones y por último fuentes y referencias electrónicas. Y en eso consiste básicamente pues el plan de evaluación de la materia. ¿Alguna duda, comentario? De mi parte, me queda claro el tema. En cuanto a los materiales de apoyo, en realidad yo estaba revisando para hacer ya el trabajo que es hasta hoy de la unidad 2. Entonces, hay materia que podría ser tomada en cuenta para el deber y no podría ser tomada en cuenta como tal. Entonces, no sé si puede ingresar a los materiales de apoyo. Eso, gracias. Ajá. Entonces, de los documentos que se detallan ahí, ¿es importante o complementan al trabajo que nosotros hacemos o simplemente nos basamos en las diapositivas que quizás usted nos... Sí, es correcto. Porque fíjate, primero hay un archivo que dice organizadores gráficos, es para que ustedes entiendan, ¿no? Más o menos en qué es. Y estos 3 archivos restantes sí son información de interés referida a lo que es la parte del conocimiento y su clasificación. Bien, entonces de allí ustedes pueden tomar la información si necesitan para elaborar los organizadores gráficos. Sin embargo, no es limitativo. Recordemos que a este nivel, ¿sí?, de posgrado, la idea es incentivar la investigación. Entonces yo simplemente coloco una referencia, ¿ok? Un material allí, pero ustedes pueden profundizar o buscando otros autores, otro material, todo eso es válido, ¿ok? Entonces no hay problema.